Bueno, mi gente, buenos días por la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí yo con esta niñita que vamos rumbo al Summer Camp. Y bueno, se podrán imaginar qué rico poder estar siempre de la mano de ustedes y de la familia a la misma vez. Gracias por todos los mensajes lindos que siempre me mandan. Hola, preciosura. Estaba esperando dejar a la niña en el campamento de verano para contarles varias cositas que tengo en mente. La primera es que, como dice mi mamá, no coloquen tanto la locación en donde están, porque en el caso de, por ejemplo, nosotros los creadores de contenidos o influencers que le damos visibilidad a muchos negocios, también estamos poniendo en riesgo nuestra poquita privacidad que decidimos tener. Y eso se los digo como una advertencia, porque es un momento incómodo cuando te encuentras con gente que no te quieres encontrar, o también peligroso, porque existe gente que es capaz de cualquier cosa cada vez que tú colocas un location. Entonces, esa es la primera cosita que les tengo que señalar. Otra cosita que les iba a comentar es que los niños se respetan y a las familias también. Cuando ustedes expongan a su familia, como yo lo he hecho, porque bueno, para todos es algo súper divertido, es bonito poder explicar siempre nuestras dinámicas y compartirlas, más que explicarlas, compartirlas. Y se los comento porque hay mucha gente que cree que solamente los creadores de contenido están pensando en la palabra monetización cuando comparten algo. Si supieran que más en la vez, pasando la calle, más son las oportunidades que tenemos de compartir las cosas por gusto que por pago. Y eso se los dejo claro a ustedes, a los únicos que me interesa comunicarles las cosas que yo hago, ¿ok? Ay, quería pasar por las tiendas, pero es tan temprano que imagínate tú. Ok, les voy a colocar ahora en la siguiente cosita que van a ver en mis stories el look que tengo puesto. Estoy esperando que abran alguna de las tiendas donde quiero ver las rebajas, pero todavía no han abierto. Quería comprar la revista Hola para mi mamá, que le encanta, pero tengo que ver si el kiosquito ya lo abrieron. Ustedes saben que lo bueno de la vida en España es que de verdad la gente empieza a realizar sus cosas cuando termina de dormir. Ayer yo le decía a mis primos, mira, en la mañana vamos a llevar a la niña, y me decían, ¿a qué hora? Y yo, bueno, como antes de las 9, ¿qué? Y me decía uno de mis primos, no, yo no me despierto hasta antes de las 9:30, nunca. Es decir, ellos empiezan el día a las 10 de la mañana. Díganme si ustedes no creen que eso es la vida más rica que alguien se pueda dar. No. Y en mi diálogo más sincero para ustedes, ahorita estoy sola, absolutamente sola, no ando con ningún miembro de mi familia. Esto yo lo he conseguido aquí en Madrid. A mí Madrid me genera la calma y la paz que ustedes ven exactamente aquí en este video. Yo he logrado poder tener como los niveles de mi adrenalina y el cortisol en donde van. Y eso no se pueden ni siquiera imaginar la belleza que es. Porque cuando tienes el cortisol arriba, para las personas que leen sobre esto, saben que el cortisol es la hormona del estrés. Hormona que te genera muchos desequilibrios. Yo diría que no te favorecen para la socialización. Y pues créanme que en este momento de mi vida todo está donde debe estar. Me encanta. Y les cuento esto porque tal vez para las personas que padezcan de ansiedad o que hayan parecido personas muy ansiosas para ojos de ciertas personas, de su familia o de más cercanos, saben que hay características básicas de una persona que padece ansiedad. La primera, que no quiere estar solo. La segunda, que su vida social se reduce a su círculo porque simplemente, pues imagínate, no se siente en zona de confort con nadie que no sea gente
conocida. Ese par de cositas que les acabo de decir en mi vida cambiaron. Pasando la calle en Madrid. Y cuando yo prendo este teléfono y les cuento esto, se los cuento para que ustedes sepan que sí se puede salir de esos estados emocionales. Mira, están preparando todo para el orgullo. Me encanta, me quiero tomar una foto aquí. Qué cool. Mira, los teléfonos se pueden utilizar, escuchen bien, para estar atentos cuando andan solitos o solitas en los lugares, de manera discreta, quién está al lado o detrás de ustedes. Eso es muy importante que lo hagan, porque uno nunca sabe qué intención tiene la gente que se te para al lado para saber cualquier cosita o para quitarte cualquier cosita. Yo les he dicho en historias anteriores que yo nunca, gracias a Dios, en Madrid, bueno, en ninguna parte, he tenido una mala experiencia con esa gente que le gusta apoderarse de lo ajeno. Pero bueno, mira, tú sabes que tengan un buen día. Por ahí voy a estar respondiendo varias preguntitas en estos momentos. Mira, ustedes no saben lo feliz que yo me siento cada vez que yo prendo este aparatito para responder lo que yo les he dicho. Pregúntenme, díganme, cuéntenme. Gracias a toda esa gente linda, que son muchas, yo creo que son casi todas. Por 3 personas no vamos a dañar esto. Los quiero mucho. Mira, me está picando la oreja derecha. Eso quiere decir que están hablando bien de mí. Un besito, sí, hay que respirar, caminar, comer, dormir, hablar, pasear, vivir, disfrutar. Eso es lo que nos merecemos todos. Subí un momentico, que estaba en mi caminata mañanera, para esto, para echar el chal, para contarnos. Y me encanta hablar con ustedes de esto. Pero por supuesto que te tienes que parar y saludarme. Todas las personas que se vean ahí, un pelo, una mujer con una cámara, una niña caminando con el esposo y, esa soy yo. Ustedes se paran, se toman una foto conmigo, la publican y hacemos la fotico para el Instagram. Bueno, porque me gusta, porque puedo, porque amo este lugar, porque siento que me recuerda a la Carolina de 20 años cuando vivía en Caracas, esa temporada en la que vivía, pensaba menos y me gusta, me encontré aquí en Madrid a mí misma. ¡Qué belleza! Saludos a mi gente de Costa Rica, bendiciones, que todo les salga súper bello, que tengan una maravillosa, yo creo que temporada de verano, que aprovechen donde sea que se encuentren. Ustedes en Costa Rica tienen, creo que buen clima, o si por ahí llueve como en Miami, que en Miami a veces llueve en verano por el tema de las temporadas de huracán, usted igual disfrútese, la lluvia, el sol, el frío, el calor, lo que sea. Escríbele, que se quiere apartar un poco de todo esto. Escríbele y dile, para ver si lo convences. ¿Tú no te enteraste? ¿En serio? Te voy a poner aquí la cuenta de Siéntese Quien Pueda. Siéntese con ese. Siéntese con ese de Sandoval al final también. Y ve todos los videos. Y después tú me vuelves a escribir. Bueno, ya es muy tarde porque ya lo hice. Así es que hablen, que digan, que les duela, lo que sea. Pero is what it is. Hoy me puse un lipstick de algo que les voy a contar más adelante para que ustedes sepan. Tengo que arreglarme aquí. Gracias, corazón de melocotón. Gracias. No, mi amor, no. Todavía no conocí la isla Galápagos. Tengo una amiga ecuatoriana que me dice que es una cosa espectacular. Pero les diré que estoy en uno de mis lugares favoritos, que es esta esquinita maravillosa. Y por supuesto, ya que ustedes siempre dicen que yo soy súper positiva, les recomiendo lo mismo. Ante cualquier desafío o circunstancias, sean positivos y sonrían, porque acuérdense que la sonrisa es la mejor arma que ustedes pueden tener ante cualquier cosita. Firma la gerencia. Consejito no pedido. Sí, mi amor, nos conocemos desde Venezuela. Yo lo he contado varias veces, desde que estábamos en el colegio. Yo de tercero para cuarto, igual que él, y nos conocimos en un verano
de cuando yo tenía 14 años. Echa número para atrás para que tú veas. Siéntese quien pueda, quien pueda, quien pueda, la silla está puesta. Bueno, que nos vinimos a Salvador Bachiller. A comer. Aquí estamos en uno de nuestros lugares favoritos, comiendo y degustando una limonadita por aquí. Y estamos sorprendidos porque Salvador Bachiller, Miki me está contando que tiene su propia cerveza. Es que nos encanta, nos encanta. Wow, mira hasta el McDonald's, qué bonito lo pusieron por el orgullo. Mira, mira, toda Madrid preparada. Si se levantase la cabeza. Señores, toda Madrid lista para el orgullo. Lista, 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 llena de colores por todos lados. Pasando la calle con la bella Amalia Victoria saliendo del campamento de verano, que sale más activa que después de haber comido como 7 chocolates. ¿Dónde está Amalia Victoria? No la veo. Ay, Amalia Victorina. Mira, gente, esto está súper divertido. Toda la ciudad preparándose para toda la fiesta del orgullo. Y les voy a decir una cosa. Es tan bonito porque en ese sentido es primera vez que yo voy a pasar los días del orgullo aquí en Madrid. El respeto y la empatía por estos días aquí es una cosa increíble.